ahora vamos a ver qué elementos se necesitan para armar una computadora, ¿sí? Entonces, todo lo que se necesita, pues, es todo referente a lo que es hardware, ¿no? Pero también participa lo que es software, ¿no? Porque no solamente es armar la computadora y, bueno, hay que darnos más y no, sino también hay que formatearla, configurarla e instalarla, ¿no? Entonces, para eso, creo que tengo acá unos sílabos, pues, me quedo acá. A ver, dice hardware y software. Bueno, es más, dice la informática. La clase pasada también ya les había explicado qué cosa era la informática, ¿no? Vamos a dar unos valores agregados mientras vamos definiendo cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, el hardware y el hardware es la parte física de la computadora, hay elementos básicos y hay elementos adicionales, y el software son las diferentes herramientas mediante el cual el usuario va a permitirse hacer o realizar un determinado trabajo, ¿sí? Y esto lo vamos a utilizar en la computadora o en las computadoras. Para definir también desde esta parte, la computadora tiene dos conceptos, ¿no? Uno en cuanto al aspecto electrónico y otro en cuanto al aspecto informático. Haciendo la definición en cuanto al aspecto electrónico, se dice que una computadora está constituida en base a circuitos eléctricos, electrónicos y electromecánicos que se configuran según las necesidades de los usuarios, ¿no? Muy bien, según las necesidades de los usuarios. Muy bien, y el concepto de, digamos, de la computadora en cuanto al aspecto informático, se dice que una computadora es un aparato electrónico mediante el cual el usuario, que somos nosotros y todos ustedes, ingresamos información para que luego ésta la procese y saque resultados que satisfagan nuestras necesidades en los diferentes campos laborables. En toda actividad laboral que realiza el ser humano, necesita la ayuda y la asistencia de una computadora. Ahora, si no la utiliza, obviamente estaría en el tiempo de la carreta, ¿no? Y ya no estamos en ese tiempo, ¿no? La ciencia ha avanzado bastante. Como verán, las clases ahora lo hacemos virtualmente, ¿no? Y se ha visto mucha mejor el rendimiento porque hay diferentes formas de demostrar, hay diferentes formas de ilustrar a los alumnos y de esa manera se enfoca más directamente el aprendizaje, ¿no? En algunos cursos, o carreras, mejor dicho, no son tan favorables porque en algunos casos tienen que hacer, por ejemplo, práctica, hablando de mecánica de producción, mecánica de mantenimiento, automotriz, ahí sí directamente tiene que entrar la práctica. En el caso nuestro de informática, contabilidad, administración, sí es muy favorable, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, dando esta introducción, aquí nos dice hardware y software, y luego dice la informática. Y antes de definir la informática, también les había explicado en clases pasadas que la informática es la información tratada y manipulada por una máquina en forma automática y sistematizada, porque todo lo que realiza la informática lo hace a través de sistemas. Vamos a ver qué nos dice acá, informática. Vamos a agrandar un poquito, a ver si podemos. A ver, pensar que. A ver. Ya está. Hasta ahí está bien. Mira bien, ¿no? A ver, informática, conocimiento que trata sobre el procesamiento automatizado de la información con ordenadores. En este caso, pues, la computadora. Ahí vemos una laptop. Muy bien, partes de un ordenador. Dice, un ordenador para su funcionamiento precisa de dos partes. Una física, que es el hardware, o máquina, y una no física, que en este caso es el software o los programas. Vamos a ver lo que dice lo que es el hardware de un ordenador de PC, ¿no? Está compuesto básicamente por, acá dice torre, bueno, la torre será pues el case, ¿no? Dentro del cual se encuentra la fuente de alimentación y la placa base, el microprocesador, la memoria RAM,
puertos chipset, memoria BIOS, etcétera. Bueno, en sí es cierto, la torre es el case donde se encuentran pues todas estas partes de la computadora que en sí pues nos va a ayudar a procesar la información, ¿no? Periféricos. Dentro de la informática hay diferentes tipos de periféricos. Como vemos acá, periféricos de entrada y periféricos de salida. Periféricos de entrada. Permite que el usuario se comunique con el ordenador. Son, en este caso, el teclado, el ratón, el micrófono, etc. Periféricos de salida. Permite que el ordenador se comunique con el usuario. En este caso son el monitor, la impresora, los parlantes, altavoces, etc. ¿Sí? Muy bien, también puede haber el escáner que podemos agregar ahí. ¿Sí? Continuamos. Unidades de almacenamiento. Son dispositivos que nos permiten almacenar los programas, archivos, de forma permanente. Cuando se apaga el ordenador, no desaparecen. Claro, que obviamente está guardado en una unidad, ¿no? En este caso, unidades de almacenamiento secundario, como son pues, los discos duros, las memorias USB, inclusive los DVDs, los CDs, ¿sí? Y otros dispositivos, ¿no? Bueno, acá vamos a ver el hardware. Nos muestra acá una imagen, pero dice el monitor, la placa base, el microprocesador, memoria RAM, tarjetas de expansión, puede ser tarjeta de red o tarjeta gráfica, fuente de alimentación, ¿sí? Unidad de DVD o de CD, disco duro, teclado y ratón. Bueno, en sí habla en general de todo lo que es el hardware. ¿Sí? Tipos de monitores. Vamos a ver acá tipos de monitores. Monitor CRT, monitor plasma, LCD, monitores LED, monitor OLED, monitor táctil. ¿Sí? Bueno, la verdad, a la actualidad tenemos inclusive, como dice ahí, monitor táctil, así como los celulares. Hay ciertas laptops, por ejemplo, que son táctiles, se manejan en ambos casos, con el teclado y también con el dedo, ¿no? En algunos casos, dependiendo si el monitor es táctil, ¿no? La mayoría no lo es, pero ahora sí lo hay, ¿no? Placa base mainboard. Marcas. Por ejemplo, tenemos entre esas marcas la placa mainboard que hemos visto en la clase pasada. Tenemos Asus, Biostar, EVGA, Foxconn, Gigabyte, MSI, Zotac. Muy bien. Sus partes, por ejemplo, viene la BIOS. ¿Sí? La BIOS es un chip donde se viene grabado las partes básicas de la computadora para su arranque. El CMOS, memoria CMOS, ranuras de expansión para la memoria RAM, fuentes, chips, ¿sí? Controladores o conectores, base del procesador o zócalo del procesador y la carcasa que viene a ser el case, ¿no? Muy bien, dice, ¿qué cosa es la carcasa? Es una caja donde se encuentran los elementos fundamentales del ordenador. Contiene la fuente de alimentación, la placa base y algunas unidades de almacenamiento como son el CD, el DVD, el disco duro, etc. Muy bien, ahí ven en la imagen, hay diferentes tipos de modelos de carcasa o case, donde supuestamente va a ir todas estas partes, ¿no? Lo principal es la placa mainboard. ¿Sí? Continuamos. Tipos de fuentes de alimentación. Tipos de fuentes de poder. Hay dos tipos de fuentes de poder utilizados en las computadoras. La primera es la más antigua y la segunda es la más reciente. Tenemos, por ejemplo, el AT y el ATX. ¿Sí? El AT, pues, obviamente tiene para los conectores IDE y el ATX tiene para los conectores SATA, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, en ambos casos hay, sino que ahí depende de la mainboard que se va a instalar. ¿Sí? A la actualidad, inclusive, hay otros más pequeños que estos, más modernos, pero sí hay de ambos casos, ¿no? El IDE ya queda ya un poco desplazado, lo que quedamos es con SATA, ¿no? Muy bien, y aquí vemos, pues, lo principal
que es los conectores de corriente, pues, ¿no? De la fuente de alimentación, y van por pares ordenados, ¿no? Y cada uno tiene sus números indicando el voltaje que tiene, ¿no? Cada uno de ellos. Tenemos el pin 20, ¿sí? En este caso es el IDE, y en este caso es el SATA, ¿sí? Supuestamente antes era de esta forma y grande, pues no, había su zócalo que tenía que ponerse y tenía una muesquita como este que se ve acá. Sin embargo, ahora la muesca es más pequeña y obviamente pues es más pequeño, ¿no? Se llama ya no pin 20, sino P8 y P9, ¿no? Y también, pues bueno, aquí vemos un medidor de corriente para ver el voltaje, si es que en verdad cada uno de ellos distribuye la corriente que indica, ¿no? Unidades de almacenamiento. Son los dispositivos donde se almacenan los programas y archivos de forma permanente, es decir, cuando se apaga la PC, los datos continúan guardados. Como ya les dije, nosotros tenemos, o la computadora tiene dos tipos de memoria. La memoria RAM, que es aquella memoria que se utiliza mientras la computadora está prendida o encendida, y la memoria ROM, que es la computadora de acceso secundario, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces en este caso tenemos la memoria ROM, que es el disco duro, el USB, los CDs, DVDs, es donde se guarda la información y se puede sacar pues de acá más tarde, mañana, la otra semana, al año siguiente. Vemos que este disco duro es de 1 terabyte, ¿sí? Y esta memoria es de 4 gigabytes, como ven ahí, ¿no? Pero ahora hay de 16, 32, 64, eso ya depende pues de la necesidad de cada usuario, ¿no? De cómo quiera comprar. Muy bien, tenemos también aquí magnéticas, disco duro o disquetes, ópticas, como el CD, DVD o Blu-ray, electrónicas como pendrive, pero la verdad no tenemos un pendrive, o memoria SD, o un disco duro externo también que se tiene, ¿no? Mayormente los discos duros externos utilizan pues los técnicos y graban ahí todos sus programas, se les llama burrito en algunos casos porque carga toda la información que un técnico o digamos, un ingeniero de informática o de sistemas debe tener de reserva para instalar sus programas, ¿no? O configurar o traer sus sistemas de repente lenguajes de programación que utiliza, ¿no? Muy bien, tenemos acá, ya lo dije ya, sin embargo lo va a decir acá, tipos de memoria. Memoria RAM, están constituidas por RAM, memoria de acceso aleatorio, dinámico o estático. Entre ellas, de la RAM hay una subdivisión todavía. SDRAM recibe su nombre del hecho de que una vez que los datos se almacenan, se mantendrán siempre y cuando el módulo sea alimentado con electricidad. Y DRAM almacena más datos que la SRAM en un paquete del mismo tamaño. Memoria PROM no se programa durante el proceso de fabricación. En vez de ello, la programación se efectúa el usuario y se puede realizar una sola vez, ¿no? Memoria EPROM se puede borrar y volver a grabar varias veces. Memoria EEPROM se puede recibir aproximadamente 1000 veces. Memoria flash o flash se caracteriza por tener alta capacidad para almacenar y leer información y es de fabricación sencilla. BIOS en la mainboard. Mouse. El mouse es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Muy bien, todo el mundo ya conoce el mouse. Es un dispositivo de donde se va a permitir pues manipular los programas, los paquetes, pero también existe otros dispositivos como es el trackball, ¿sí? Que hacen la vez de mouse, y es una bolita pues que se va moviendo y también tiene sus botones de clic derecho, clic izquierdo, ¿sí? Que también, pero se llama trackball, hace las veces de mouse, ¿no? Tipos de mouse: ratón de bola analógico, ratón óptico láser y ratón ergonómico. Ratón inalámbrico, con pilas y recargable. Muy bien, teclados. El teclado es un dispositivo de ingreso de información
¿sí? Hay teclados numéricos y hay teclados alfabéticos. En este caso vemos pues teclado que tiene las dos, tiene el alfabeto y el numérico, ¿no? Mayormente las laptops ahora solamente vienen, por ejemplo, con el teclado alfabético y ya no numérico. Es conveniente tener el teclado numérico y alfabético para que de esa manera tengamos dispuestos, por ejemplo, para aquellos caracteres especiales que se quiera hacer, tengamos presionado la tecla AL y su número correspondiente al código ASCII o ANSI de la distribución de códigos, ¿no? Por eso es conveniente tener estos dos teclados, ¿no? El teclado alfabético y el teclado numérico. En la parte superior de arriba tenemos las teclas de función que van a funcionar según las características del programa o paquete que en ese momento está utilizando, ¿no? Y las teclas de desplazamiento, ¿sí? Inicio, fin, arriba, abajo, derecha, izquierda, y también en la parte de acá son las direccionales, ¿no? Que la mayoría de los teclados tienen, igual que este también, ¿no? Hoy vemos un ergonómico y un teclado multimedia. Ahora, hablando de ergonómico, quiere decir que tiene alguna forma, ¿no es cierto? Y hablando de multimedia, quiere decir que está dispuesto, por ejemplo, para aumentar, bajar volumen, ¿sí? O hacer un play en los videos, o si no en la música, que también acá estos teclados son distribuidos para eso, ¿no? Muy bien. Tenemos el teclado braille, por ejemplo, para personas que son, de repente, pues, tienen alguna discapacidad visual y, bueno, también necesitan, saben, estudian informática y ellos no pueden ver, entonces necesitan un teclado braille que ellos mediante sus dedos, o sea, permiten leer el carácter que van a poner y de esa manera, pues, pueden escribir, ¿no? Y comunicarse. Teclado inalámbrico que no permite conectar con ningún dispositivo, sino mediante una señal de, por ejemplo, así como el Wi-Fi, permite pues comunicarse, ¿no? Y teclado flexible. Software. Vamos a ver qué nos dice que es el software. Es la parte no física del ordenador, es decir, las instrucciones o programas que debe ejecutar el microprocesador. Y bien es cierto, el microprocesador es uno de los principales, pues el cerebro de la computadora, el cual va a permitir procesar y ejecutar cualquier acción que el usuario quiera realizar. Tipos de aplicaciones. Aplicaciones, realiza alguna función específica, como por ejemplo el Word, el Paint, Internet Explorer, bueno, son programas que de repente usted conoce. Sistemas operativos, es el programa base de su PC, gestiona todos los recursos del ordenador. Un ordenador no puede funcionar sin un sistema operativo instalado, por ejemplo, Windows y Linux. Muy bien, esto es cierto. Dentro del software, ¿sí? Uno de los primeros que se hace son los sistemas operativos. Como dice ahí, los sistemas operativos son aquellos que se deben de instalar primero en la computadora. O sea, cuando uno formatea una máquina, lo primero que instala es el sistema operativo. Ahí vemos que los principales es Windows y Linux. Pero también tenemos al Mac, OS medios, que son pues también principales, ¿no? Por ejemplo, la Mac debería estar acá, porque pertenece a Macintosh, ¿sí? Y de esa manera pues van a permitirnos trabajar con la máquina. También les debo de contar o decir que la máquina no entiende, o las computadoras no entienden ningún idioma del ser humano, ¿no? No entiende inglés, francés, alemán, solamente entiende ceros y unos. Entonces, mediante el sistema operativo y mediante los programas que vamos a instalar a la computadora, van a actuar como intérpretes o intermediarios para que de esa manera la máquina pueda procesar y ejecutar lo que desee el usuario, ¿no? Lenguajes de programación. Sepa qué son los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje informático especialmente diseñado para describir el conjunto de acciones consecutivas o instrucciones que un equipo informático debe ejecutar. Tenemos al lenguaje C++, Visual Basic, Pascal, Ruby, Python, bueno, en fin. En sí, ya les he dicho, creo anteriormente, y a título personal, los lenguajes de programación, para mí, dentro de la informática, para mí el más
mucho trabajo, ¿sí? Y mucha acción, sobre todo en cuanto a la computadora, ¿no? Programar, hacer programas, por ejemplo, para tiendas comerciales de compras, ventas, cargos, facturas, guías, boletas, ¿sí? Así como también para colegios, ¿no? Hacer su pago de pensiones de los alumnos, pago de remuneración de los profesores. Entonces es aquí donde, digamos, las personas que les gusta sobre todo el análisis o la programación pueden demostrar su estrategia y lógica, ¿no? De cómo poder hacer un sistema, ¿no? Dentro de aquí también está la robótica, la cibernética, todo eso, entonces todo se programa. En esta vida todo está programado, hay robots inclusive que sustituyen a los seres humanos para hacer cierto tipo de actividades, ¿no? Es más, y hay robots que ensamblan carros, ensamblan motos, ensamblan todo tipo de productos que de repente necesite el ser humano, ¿no? ¿Sí? Y ya prácticamente lo está sustituyendo, ¿no? Entonces, para mí, uno de los más importantes, ¿no? Claro que no está como antes, porque, por ejemplo, la SUNAT ha quitado bastante trabajo a los programadores, porque en base a la factura electrónica, en base a la boleta electrónica, bueno, yo personalmente he perdido varios clientes, ¿no? Ya no es como antes. Pero, sin embargo, la ciencia, pues, tiene que uno reinventarse, ¿no? Por ejemplo, ahora todo es, digamos, algo que quiere vender una empresa sus productos, todo es en base a tiendas virtuales, ¿no? Entonces todavía estamos ahí, ¿no? Muy bien. Ejemplo de software, tenemos acá a Microsoft, a Office, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Adobe Reader, Adobe Photoshop, Adobe FrontPage, AutoCAD, Mozilla Feroz, Google Chrome, Internet Explorer, el Cloner, el ZenOpt, el Corel Video Studio 12, bueno, en fin, son diferentes tipos de software con los cuales, pues, el usuario va a realizar un determinado trabajo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Instalación de un nuevo dispositivo. Para instalar un nuevo dispositivo en su PC nueva, por ejemplo, impresora, tarjeta de expansión, etcétera, son necesarios dos pasos. Primero, conector IDE, conector ATA y conector SATA. Bueno, ya los IDE ya quedaron a la historia, a no ser que de repente usted como técnico todavía tenga que lidiar con este tipo de conectores, ¿no? ATA todavía hay, ¿sí? Y SATA, que como vimos en el video, obviamente pues son los últimos, ¿no? Y modernos que sí todavía están vigentes, ¿no? A no ser que, como ustedes ven, que la ciencia y la tecnología todos los días va avanzando, entonces de repente va a aparecer otro tipo de conector, ¿cierto? Sistema operativo, muy bien, continuamos. Conectores, aquí los vemos más directamente. Este es el conector IDE, ¿sí? Este es el conector SATA, ¿sí? Tiene digamos, el FLAC, ¿sí? El cable de conexión, y este es un más pequeño, ¿no? La tecnología ahora que se va haciendo, se va reduciendo en tamaño y porte, ¿no? Para no ocupar espacio, sobre todo, ¿no? Muy bien, entonces eso sería esa parte, porque ya viene aquí es otra cosa ya. Para saber o ensamblar, pues, una computadora, las partes básicas, ¿no? Si alguien de repente tiene alguna pregunta,